El tema a desarrollar en este video es el régimen de interés compuesto que se encuentra dentro de la unidad 1 de nuestra materia Matemática para Decisiones Empresarias de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Acá nos encontramos nuevamente en los mapas conceptuales de acceso libre del libro Matemáticas Financieras de Guillermo López Dunrauf de la editorial Alfa Omega. Y lo que nos vamos a centrar en este video es el interés compuesto y vamos a hablar, siguiendo este marco conceptual, de todos los puntos inherentes a este tema. Entonces, como ya vimos en videos anteriores, ya podemos definir qué es las operaciones financieras. Las operaciones financieras es toda acción que produzca por el desplazamiento en el tiempo una variación cuantitativa del capital. Y se pueden clasificar de corto, mediano y largo plazo, pueden ser ciertas o contingentes, pueden ser simples o complejas, y acá entraba lo que habíamos dicho de que las operaciones financieras simples es cuando hay un solo pago o un solo cobro, y las complejas es cuando hay una sucesión de pagos o cobros. Después tenemos dentro de la clasificación las leyes financieras aplicables, que habíamos visto que podían ser simples y compuestas, es decir, que aplica el régimen de interés simple, el régimen de interés compuesto, y luego de esto, de la ley financiera, hay que ver cuál es el régimen que vamos a aplicar. Si es que tenemos que aplicar la capitalización y vamos a tener un interés de por medio, o vamos a tener que aplicar la actualización y vamos a tener un descuento de por medio que van a ser los precios de traer o llevar esos capitales, de mover esos capitales en el tiempo. Y acá, haciendo un breve resumen, lo que podemos decir es que el interés compuesto se va a aplicar sobre una operación financiera que puede tener dos acepciones. Por un lado, aplicar un régimen de actualización, y ahí estaríamos descontando ese capital futuro a un valor presente, y la diferencia entre ellos va a ser el descuento, que ese es el precio que vamos a pagar. O podemos optar por el régimen de capitalización, que sería llevar un capital presente al futuro, y la diferencia entre ellos va a ser el interés. Y acá vamos a ver también que dentro de cada una de estas se puede aplicar tanto la tasa I vencida como la tasa D adelantada, porque ya vamos a ver, como ya vimos teóricamente, el arbitraje que existe entre la tasa I y la tasa D, entonces hay una equivalencia entre ellas y puede aplicarse tanto una como la otra en cualquiera de las dos acepciones. Entonces, el régimen de interés compuesto, ¿qué es? Es aquel en donde los intereses se capitalizan, es decir, que se adicionan al capital para generar nuevos intereses en el siguiente periodo. Entonces, ¿qué es el interés compuesto? Bueno, es un régimen en donde los intereses se capitalizan, es decir, que se acumulan al capital para generar nuevos intereses. Entonces, ¿qué es el interés compuesto? El interés compuesto es un régimen en donde los intereses se capitalizan, es decir, que los intereses se adhieren al capital, se incorporan al capital, para generar nuevos intereses en el periodo siguiente. Partiendo de esta definición, podemos decir que este régimen de interés compuesto tiene dos supuestos. Uno es que para que haya acumulación de los intereses en el capital, se supone que hay más de un periodo. Y el otro supuesto es que se reinvierten los intereses durante toda la operación financiera para ser capitalizados y así generar estos nuevos intereses que estuvimos mencionando. Y acá llegamos a lo que sería el monto de una operación en el régimen de interés compuesto. ¿Cómo se va a calcular? Se calcula partiendo del capital original multiplicado n veces el factor de capitalización. ¿Que cuál va a ser el factor de capitalización? Va a ser 1 más i. Entonces, partiendo de esta definición que dijimos que el monto va a depender del capital original multiplicado n veces el factor de actualización. Entonces, como el capital original va a estar multiplicado n veces y n representa el tiempo, entonces las variables del monto van a ser, por un lado, el tiempo, porque va a depender la cantidad de periodos y la cantidad de veces, que sería la frecuencia, la cantidad de veces que vamos a adicionar intereses al capital. Y por otro lado dijimos que el capital original, para llegar al monto, a interés compuesto, se iba a multiplicar por el factor de capitalización, que es 1 más i. Y entonces acá está vinculada la otra variable que va a depender del monto, que es la i, la tasa.
la tasa de interés aplicable. Luego llegamos a lo que serían las características de este régimen de interés compuesto, que el primero van a ser los intereses. Los intereses representan una suma variable. ¿Por qué? Porque como dijimos acá, los intereses se adicionan al capital generando nuevos intereses. Y estos intereses adicionados al capital hacen que la base de cálculo sea cada vez más grande. Entonces, como las características, el primero tenemos los intereses, que sería la primera diferencia con el interés simple, que la suma de los intereses van a ser variables. ¿Y por qué van a ser variables? Porque se calculan sobre el monto acumulado al periodo anterior, no como en el interés simple, que se calculan siempre sobre el capital original. Y después, la otra característica es el capital. El capital tiene un crecimiento que es proporcional a su valor durante el periodo anterior. Y esto es lo que acabamos de aclarar. El capital del momento 0 al momento 1 es constante. Y luego se le adicionan los intereses que generó ese capital durante ese lapso. Pero al momento 1, entonces ya tenemos un monto acumulado, que sería este, al momento 1. Y ahí ya nuestra base de cálculo cambió. Entonces los intereses que devenguen en el momento 2 van a ser proporcionales al capital constante que se mantuvo entre el momento 1 y el momento 2. Y por eso decimos que el capital tiene un crecimiento proporcional, porque siempre se va a aplicar esta tasa de interés sobre el monto acumulado. Entonces el interés va a ser una proporción del capital o del monto acumulado al periodo anterior. Y por eso es que se convierte en una exponencial tanto la fórmula del monto como la fórmula del interés en el régimen de interés compuesto. Porque se calcula sobre el monto acumulado y la base de cálculo va incrementándose periodo a periodo, generando que esto sea exponencial, y lo que podemos decir entonces es que la progresión tanto del monto como de los intereses es una progresión geométrica creciente porque crece más que proporcional. Bueno, y acá estamos en lo que serían las filminas del profesor José Luis Valderrama, y lo que vamos a ver son lo mismo que estuvimos hablando hasta recién, pero las cuestiones que para mí son más importantes. Incluso lo que van a ver es que yo fui recortando, no están todas las filminas, solamente seleccioné algunas para puntualizar en ese tema que me parece muy importante. Entonces, lo que me parece muy importante es entender bien las operaciones financieras. Es toda acción que produce por el desplazamiento en el tiempo una variación cuantitativa del capital. Las clasificaciones que hay son estas que se ven acá en pantalla y que, tomando todas estas clasificaciones, en estas está toda la materia. Toda la materia sale de esta clasificación. De esta filmina se basa toda la materia. Entonces hay que entender bien esto. La clasificación puede ser de corto, mediano y largo plazo, pueden ser ciertas contingentes, pueden ser simples y complejas. Acá entra el tema de van a ser simples cuando hay solo un pago o un cobro. Van a ser complejas cuando hay una sucesión de pagos o cobros. La ley financiera aplicable puede ser simple o compuesta, dependiendo qué régimen aplica, y luego tenemos el régimen de capitalización o actualización, que estas son las leyes financieras también. Entonces nosotros tenemos las condiciones financieras, que serían, bueno, lo que estuvimos hablando. Simples es un solo pago, complejas es una sucesión. Y después están los sustanciales, que es el tiempo, el interés y el contexto, que de estos tres surgen estas tres clasificaciones que están ahí, esas dos clasificaciones que están ahí primeras. Luego tenemos el valor tiempo del dinero. Esto es muy importante. Esto hay que entenderlo sí o sí, porque forma parte medular de la materia. O sea, los elementos de las operaciones financieras son siempre, principalmente tres: el capital, tiempo y la tasa. Y después se le adiciona cuál es la ley financiera que le vamos a aplicar. La regla básica de este valor tiempo del dinero es que no es lo mismo un peso hoy que dentro de un año, porque yo hoy, si tengo ese peso, tengo la oportunidad de colocarlo a una cierta tasa y generar un interés a lo largo de un periodo. Y es por eso que un peso hoy vale más que un peso en el futuro. Y lo mismo con la actualización. El que me va a dar el dinero a mí renuncia a un consumo presente para darme el capital a mí, y él espera por un plazo para obtener ese valor nominal del documento que se está descontando. Entonces, ese descuento es el precio que yo pago por querer la plata hoy y no esperar al vencimiento del documento que yo tengo.
Otra diferenciación muy importante, interés y tasa de interés. Esto es clave. La tasa de interés es un valor relativo. Es el precio de la unidad de capital por la unidad de tiempo. En cambio, el interés es el valor absoluto que surge, justamente, es el precio en metálico por el uso del dinero y que surge justamente de aplicarle a ese capital, a un capital X, este valor relativo que me está diciendo la tasa de interés. Entonces, por ejemplo, yo tengo un capital de 1.000 pesos y una tasa del 10%. Entonces, a lo largo de un periodo, yo voy a recibir el interés, que serían 100 pesos. Bueno, entonces el interés, que es el valor absoluto, son 100 pesos. La tasa es 10%. Si yo tengo un documento y tengo que esperar un periodo, ese documento tiene un valor nominal por 1.000 pesos, pero tengo que esperar un periodo. Y yo necesito la plata hoy, lo que voy a acudir es a un agente financiero o a un banco para que me haga un descuento. Entonces, si aplica el descuento a la misma tasa y es por un periodo, yo ese descuento va a ser de 100 pesos. Entonces, esos 100 pesos representan el descuento, que es el precio que yo estoy pagando por tener la liquidez inmediata de ese documento hoy. Y luego acá está el tema de las leyes financieras, que habíamos dicho que había la de capitalización y actualización. Y lo que es importante aclarar acá es que nosotros, en la ley de capitalización, estamos llevando un valor del presente hacia el futuro, y en la ley de actualización estamos trayendo un valor del futuro al presente. Entonces, por eso se dice que la forma pura de hacerlo es la ley financiera de capitalización aplicar una tasa I vencida. Y en la ley financiera de actualización aplicar una tasa D, que es una tasa adelantada, porque las tasas adelantadas son los que nos traen los valores futuros al presente. Pero después vamos a ver que se puede aplicar en cualquiera de las dos, tanto una tasa vencida como una tasa adelantada. Y esto es por lo que vimos en la primera clase cuando hablamos del arbitraje que existe entre la tasa vencida y la tasa adelantada, que es el arbitraje entre la tasa I y la tasa D. Y luego tenemos esta equivalencia financiera que dice que dos capitales son equivalentes a una fecha dada cuando aplicados a una misma tasa producen el mismo transformado. Esto quiere decir que en el momento N1 tenemos el capital 1 que ponerle sea 1.000 pesos y en el momento 2 tenemos este capital 2 que también son 1.000 pesos. Estos capitales C2 y C1 van a ser equivalentes si en el momento P, aplicados a una tasa, generan el mismo transformado, es decir, generan el mismo interés y el descuento. El descuento y el interés son iguales. En ese caso van a ser equivalentes. Entonces dice que si tienen el mismo valor actual son equivalentes en el momento 0, que sería el momento P, y en todos los momentos, porque de caso contrario no serían equivalentes en ningún momento. Es decir, nosotros con la función N1 llevamos el capital 1 al momento P, capitalizando, obviamente, porque estamos ganando un interés, porque nosotros estamos colocando este capital 1 en el momento N1 y lo estamos llevando al momento P. Entonces ganamos un interés por haberlo colocado en una inversión. Y luego, este capital 2, que es del futuro, con la función N2 lo estamos trayendo al presente con la aplicación de la ley financiera de actualización. Y entonces, ¿cuál es el precio que vamos a tener que pagar acá? Es el descuento, por querer la liquidez inmediata de este documento futuro. Entonces, cuando el descuento sea igual al interés, en la misma unidad de tiempo, digamos, que estén a la misma distancia del momento, tanto un capital como el otro, entonces tenemos mismo capital, mismo tiempo y misma tasa, son equivalentes si producen el mismo transformado. Si no, claramente no van a ser equivalentes. Y esto se encuentra en el libro de Ana Bussi en la página 22. Entonces lean la explicación que ella hace para entenderlo un poco mejor y tener un pantallazo más global de en qué tema está explicando esta equivalencia financiera. Y luego llegamos a lo que sería la capitalización compuesta. Que acá lo que vamos a hablar, más que de interés compuesto, serían las diferencias que genera esta capitalización de intereses con respecto al régimen de interés simple. Entonces, lo primero que tenemos es que durante la duración de la operación financiera hay capitalizaciones intertemporales de intereses, como ya dijimos, y esto lo que genera es que los intereses sean variables. Luego aparece el concepto de frecuencia de capitalización, que son las veces en el año que los intereses se adicionan al capital. ¿Y esto qué es lo que hace? Justamente que la base de cálculo sea cada vez más grande.
Bueno, y acá llegamos a lo que sería el factor de capitalización en interés compuesto, que es 1 más i elevado a la n. Este elevado a la n es lo mismo que decir 1 más i por 1 más i por 1 más i n veces. Entonces por eso es que se dicen que las tasas a interés compuesto se multiplican en lugar de sumarse como en el interés simple. Y acá surge la otra diferencia con el interés simple. Y también este factor de actualización escrito de esta manera ya trae implícito el tema de que los intereses son variables y que son crecientes geométricamente. ¿Por qué? Porque nosotros a un capital lo multiplicamos por 1 más i. Y a ese resultado lo multiplicamos de nuevo por 1 más i. Y entonces es creciente. Y ahí toma la forma exponencial que se ve acá. Que ahora lo vamos a ver bien en el Excel. Con un ejemplo. Bueno, acá tenemos la marcha del interés compuesto, que esto está en el libro de Guillermo López Dunrow. Lo pueden ver de ahí. Luego esto es lo que hablábamos hoy. El capital se mantiene constante a lo largo de todo el periodo. Por eso es que es una línea horizontal. Y luego, al finalizar el periodo, se acumulan los capitales y pega un salto. Este salto va a ser cada vez más grande a lo largo de los periodos. Y es justamente por la frecuencia de capitalización y por la capitalización de los intereses. Entonces, en cada periodo, este salto va a ser más grande y más grande. ¿Por qué? Porque los intereses que se van adicionando se van calculando sobre un monto mayor. Entonces la evolución del capital toma esa forma exponencial. Y luego acá llegamos a este ejemplo, que yo lo pasé a un Excel para que se entienda bien cómo salen los números y cómo se hace cómo son las fórmulas, porque acá no está. Pero bueno, acá se ve bien claro que el interés, antes de la primera capitalización, si hacemos cortes parciales, siempre el interés compuesto es menor al interés simple. Y queda reflejado de esta manera. Luego sería la actualización compuesta, que existen actualizaciones intertemporales de intereses, que esto sería todo lo mismo que lo que hablamos en capitalización, solo que al revés. Entonces acá vamos a tener que el factor de actualización va a ser 1 más i elevado a la menos n. Luego claramente el régimen de actualización es traer un valor futuro al presente, y aplicando esta fórmula sería este resultado. Y luego tenemos acá que el valor presente va bajando a lo largo de la cantidad de periodos. Cuanto más periodos haya, menor va a ser el valor presente del documento. Esto es un ejemplo para que lo vean, que está en del profesor José Luis Valderrama, están ahí, seguramente ya lo vieron. Bueno, y esto es utilizando una tasa de adelantada de. Traemos, es el ejemplo también de la misma filmina, que es traer la actualización compuesta a una tasa D. Y después pueden hacer la arbitrariedad, pasarla a una tasa I, y van a ver que le va a dar una tasa más alta y hacen el mismo descuento y le va a dar los mismos valores, porque son equivalentes. Bueno, acá tenemos la comparación de la actualización compuesta a comercial. La comercial, como ya vimos, era irracional porque pasado un tiempo, el que daba el documento llegaba al punto en que tenía que pagarle al banco para que le reciba el documento. Y eso es algo irracional. Se hace cero. En cambio, la actualización compuesta nunca se hace cero. Es convexa, tiene un comportamiento asintótico con el eje X. Nunca lo toca. Entonces se puede decir que el interés compuesto es racional. En cambio, el descuento bancario no. Bueno, y esto es la diferencia entre el régimen simple y compuesto. Esto es interesante para analizarlo también con un ejemplo práctico. Ustedes pueden hacer un ejemplo práctico de cada uno, que sería interés simple y compuesto, hacer un ejemplo cada uno, con los mismos valores. Y después hacer el descuento simple y el descuento compuesto, y van a ver que el interés simple tiene un interés constante, como ya habíamos dicho, pero el rendimiento es decreciente. Porque al ser siempre, por ejemplo, tenemos un capital de 100, la tasa es del 10%, el interés es constante, siempre es 10 pesos. Pero el rendimiento es decreciente porque nosotros en el primer periodo generamos 10. Entonces ya tenemos 110 de capital. Pero los intereses siempre se calculan sobre el capital original, que es 100. Entonces vos siempre vas a generar 10 pesos cuando vos ya tenés acumulado, por ejemplo, 110 en el periodo 1, 120 en el periodo 2, 130 en el periodo 3. Entonces el rendimiento es decreciente. Bueno, el descuento comercial
es constante y el rendimiento es creciente, y es tan creciente que eso hace que sea irracional y que después sea cero, o sea que el valor actual pueda ser cero, el descuento racional es decreciente el interés y decreciente el rendimiento, que esto es decreciente y decreciente justamente por el tema del mismo interés simple. Después tenemos que el interés compuesto el interés es creciente, como dijimos que era variable, y es creciente porque cada vez se calcula sobre un monto acumulado más grande, y el rendimiento es constante. Es constante porque dijimos que era proporcional al periodo. Digamos, dijimos que el capital se mantenía constante durante todo el periodo y que el interés era proporcional al capital que se mantenía en ese periodo. Entonces, por eso es que es constante. Y luego, por la misma razón, el descuento compuesto es constante, pero es decreciente. Entonces, después van a ver cuál es la relación que existe. Esto se lo dejo para que ustedes lo analicen. La relación que existe el interés compuesto y el descuento compuesto, que es creciente y decreciente, al igual que el interés simple es constante y el descuento racional, que es aplicar el interés simple pero al revés, el descuento racional también es constante y decreciente. Y en este caso este es decreciente, decreciente y este es constante, constante. Eso analícenlo y hagan la marcha de los intereses y el descuento y se van a dar cuenta por qué es así. Bueno, y este era el pequeño ejemplo que sale de la filmina del profesor José Luis Valderrama y yo lo pasé al Excel para tener las fórmulas. Entonces tenemos que a interés simple, los intereses siempre se calculan sobre el capital original, entonces lo fijamos con el signo peso se fija la celda y se fija la tasa y después desplazás y se va generando todo solo y como pueden ver siempre se calcula, siempre los intereses son proporcionales al tiempo, al capital y a la tasa. Ustedes fíjense, siempre los intereses, como dijimos en las características del interés simple, siempre son proporcionales al tiempo. Fíjense que en el periodo 7 hay 70 pesos de interés, que sería 7 por 10 es 70. Los intereses periodo a periodo son 10 pesos y en el periodo 7 son 70 pesos de interés. Y luego en el interés compuesto tenemos que como es una exponencial, antes de la primera capitalización es como una curva que arranca dormida. Ustedes fíjense que siempre es menor a los intereses que genera el interés simple y que luego de la primera capitalización de intereses ya comienza a ser cada vez más grande. Y esta es la progresión que ustedes tienen que ver. Y acá se ve los gráficos y la diferencia que cómo va creciendo de un régimen a otro. Que se ve la aceleración que pega. Y bueno, y esta aceleración se debe a que en el interés compuesto, cuando estamos hablando de que este es el factor de capitalización elevado a la 10, estamos queriendo decir que este factor, está multiplicando 10 veces a este capital. Entonces lo que hacemos es partir de 100, lo multiplicamos una vez por este factor y nos da esto. Y para llegar a este, lo que hacemos es directamente a este monto acumulado, multiplicarlo de vuelta por el factor y llegamos a este. Y así sucesivamente se van acumulando y se aplica de vuelta el factor 1 más 0,1 y llegamos a este. Y por eso es que el interés compuesto es cada vez variable, o sea, es variable y cada vez es más grande en comparación al interés simple, porque se va calculando sobre un monto acumulado al periodo anterior. Es decir, los intereses en el periodo 5 van a ser proporcionales a al monto acumulado en el periodo 4, al cierre del periodo 4. Y esto se ve en esta solapa, que lo hice para explicar justamente por qué los intereses decimos que son proporcionales al periodo anterior. Porque lo que dijimos del capital a interés compuesto es que tiene un crecimiento que es proporcional a su valor durante el periodo anterior. Esto es decir, esto lo que quiere decir es que el crecimiento va a ser el interés. Y lo que estamos diciendo es que ese crecimiento, que es el interés, es proporcional al valor durante el periodo anterior. Y nosotros habíamos dicho que el capital durante un periodo se mantiene constante. Entonces, la diferencia que hay entre este monto acumulado y este monto acumulado, que es del periodo anterior, es justamente este interés. Y este interés es proporcional al capital del periodo anterior. Y es por eso que decimos que los intereses a interés compuesto siempre se van a calcular sobre el monto acumulado al final del periodo anterior. Y entonces por eso es que decimos que después el crecimiento del capital es proporcional. ¿Por qué es proporcional? Porque el crecimiento que tiene este capital, o sea, el crecimiento de este capital, es la tasa de interés. Y la tasa de interés se aplica sobre este capital. Entonces, esto más esto me da esto.
que si lo quieren lo podemos hacer. Esto más esto nos da lo mismo. ¿Y por qué decimos que el crecimiento es proporcional al periodo anterior? Porque esto es el 10%, es una proporción del capital anterior. Entonces ahí queda bien explicado el tema para ya cerrarlo. Y bueno, practiquen. Nos vemos en un próximo video.